SOATE ha presentado un estudio en el que denuncia la que aseguran que es una ineficiente gestión económica del Principado en la doble red educativa. El sindicato sostiene que el 70% de las unidades concertadas en las cuencas mineras del Nalón y del Caudal están siendo subvencionadas sin necesidad. Afirman que el alumnado de esos centros podría ser asumido por los centros públicos existentes sin incrementar la financiación, lo que supondría un ahorro aproximado de 24 millones de euros. En total son 79 unidades entre primaria y secundaria las que dicen ser innecesarias. Estamos pagando 2 veces por el mismo servicio. Estamos pagando por unidades en la educación obligatoria, tanto en la primaria como en secundaria, que no hacen falta porque ya las tenemos en la pública. Estamos con aulas en la pública, con profesorado en la pública, que tiene huecos para que entre más alumnado y en lugar de aprovechar esos huecos, estamos repagando las mismas unidades en la concertada, es decir, estamos pagando 2 veces por el mismo servicio. Esto es una gestión ineficaz de los recursos públicos.